Muy bien. ¿Qué es la función notarial, jóvenes? ¿Qué es lo que debemos entender nosotros por la función notarial? La función notarial básicamente es el qué hacer del notario. Es lo que el notario hace, ¿verdad? Digamos, es toda la actividad que lleva el notario dentro de su ejercicio profesional. Ahora, esto es viéndolo desde el punto de vista más sencillo y más general, ¿verdad? ¿Qué es la función notarial? Pues es el quehacer del notario, es lo que el notario hace en su cotidianidad, en su día a día, ¿verdad? Vemos que dentro de las cuestiones que el notario puede realizar, pues está hacer constar actos, contratos, declaraciones de voluntad, realizar actos de jurisdicción voluntaria, autenticar firmas, autenticar copias de documentos, emitir algunas certificaciones, etcétera. Digamos, el ámbito de aplicación o el campo del quehacer del notario es bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio. Ahora, para saber básicamente qué es lo que comprende ese quehacer del notario, esa función notarial, tenemos que nosotros entender primero la definición del notario. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores nosotros ya habíamos platicado sobre la definición de notario según el Congreso de Notariado Latino? Y se acuerdan que decíamos en esa ocasión que el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública, ¿verdad? Que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Extendiendo los documentos adecuados para tal efecto, conservando los originales y extendiendo copias que den fe de su contenido. Y en el caso de Guatemala, también para conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Ahora, cuando nosotros vemos la definición de notario en relación a la función notarial, tenemos que ir desglosando cada uno de esos elementos que componen la definición del notario. ¿Por qué decimos primero que el notario es un profesional del derecho? Fíjense que acá necesariamente tenemos que hablar nosotros de las teorías de la función notarial. Las teorías de la función notarial básicamente lo que intentan explicar es cuál es la naturaleza del notario, ¿verdad? Es qué es lo que el notario es desde el punto de vista jurídico. Entonces, la primera establece la teoría funcionarista, ¿verdad? Teoría funcionarista con R, ¿verdad? Funcionarista, no funcionalista, sino que funcionarista. Viene de funcionario, ya que la teoría funcionarista lo que establece es que el notario es un funcionario público, ¿verdad? ¿Por qué es un funcionario público? Pues porque la función que el notario ejerce es pública, ¿verdad? Ahora, el problema con esta teoría funcionarista es de que no se aplica del todo aquí a Guatemala, porque en el caso de Guatemala, ¿se acuerdan cuando vimos los requisitos habilitantes para ejercer el notariado? Vimos que uno de los requisitos habilitantes es obtener un título facultativo en una de las universidades de derecho del país o haber obtenido la incorporación de un título obtenido en el extranjero. Entonces, básicamente, la ley de Guatemala exige que el notario, para poder ejercer la profesión, sea un profesional del derecho, ¿verdad? Un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues nos dan los dos títulos al momento de la graduación profesional. Entonces, por eso es que la teoría funcionarista no aplica del todo en Guatemala, ¿verdad? Porque la teoría está, lo que establece es que el notario es un funcionario público. Entonces, de ahí necesariamente tenemos que observar la siguiente de las teorías de la función notarial, que es la teoría profesionalista. La teoría profesionalista básicamente lo que establece es de que el notario pues es un profesional del derecho. Para poder ejercer el notariado, ¿qué necesito yo? Pues obtener primero el título, ¿verdad? Facultativo para poder ejercer el notariado, el título de notario.
¿Y cómo le hago para conseguir el título del notario? Pues tengo que graduarme de la universidad, que ese es en el proceso en el que están ustedes actualmente, ¿verdad? Ustedes actualmente son notarios en formación, quieren verlo así, ya les falta muy poquito para poder ejercer el notariado, ¿verdad? Un semestre de universidad más lo que les lleva a estudiar sus exámenes privados y hacer su tesis. Una vez graduados, se colegian, luego se inscriben en la Corte Suprema de Justicia y ya están autorizados para ejercer el notariado. Entonces, miren, la teoría profesionalista establece precisamente eso. Para poder ejercer el notariado, yo debo de graduarme como notario de la universidad, ¿va? De cualquiera de las facultades de Derecho de las universidades autorizadas en Guatemala. Pero existe una tercera teoría, que es la teoría ecléctica. Algunos autores dicen de que esta es la teoría que más se adapta al derecho guatemalteco. Porque si ustedes se dan cuenta, la definición establece que el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. Entonces aquí tenemos, permítanme, jóvenes. Entonces, la definición establece que el notario es un profesional del derecho, pero encargado de una función pública. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí se dan las dos características. Miren, tanto una característica, la de teoría funcionalista, como de la profesionalista. ¿Por qué? Porque el notario, pues para poder ejercer, es un profesional del derecho. Es uno de los requisitos. Pero está encargado de ejercer una función pública que el Estado le delega al notario, ¿verdad? Al momento de la graduación profesional. Entonces, la teoría que más se aplica al caso de Guatemala es la teoría ecléctica, ¿verdad? Y hay una tercera o una cuarta teoría que es la teoría autonomista, pero esta es una teoría pues que no tiene tanta fuerza como las anteriores. Entonces, miren, el primero de los elementos de la función notarial, que sería que el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. ¿Estamos bien? Ahora, ¿en qué consiste esa función pública? Aquí vamos nosotros a los siguientes elementos de la definición del notariado, que establece que el notario recibe la voluntad de las partes. ¿A qué se refiere esto de que el notario recibe la voluntad de las partes? Recibe, interpreta, ¿verdad? Encargado de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Entonces ahorita estamos con la primera de esas tres. El notario debe recibir la voluntad de las partes. Esto tiene que ver con la función o actividad receptiva del notario. En un ratito vamos a ver nosotros el resto de las funciones que desarrolla el notario. Una de las funciones es la función receptiva, que es la que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste básicamente esta función receptiva? La función receptiva consiste en que el notario va a recibir la voluntad de las partes directamente de la boca de ellos, ¿verdad? De la forma más sencilla posible. ¿Por qué de la forma más sencilla? Porque digamos, las personas normalmente no conocen de derecho, ¿verdad? Entonces las personas no van a llegar a decirles a ustedes, mire, licenciado, yo quiero que usted me haga una escritura pública de compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio para mí, para mi esposa, sino que las personas regularmente les van a exponer con palabras muy sencillas qué es lo que quieren. Ahí uno le dice, mire, licenciado, fíjese que yo lo que quiero es darle mi casa a mis hijos, pero quiero protegerme para que mis hijos no me puedan sacar de la casa. Entonces, miren, ahí ustedes mentalmente ya están llevando un proceso, ¿verdad? De interpretar qué es lo que el cliente quiere, ¿verdad? ¿Qué es, digamos, lo que él con sus sencillas palabras les está diciendo? Ustedes deben traducirlo, ¿verdad? A la institución jurídica que deben aplicar.
para ese documento. Entonces ya ustedes piensan, miren, lo que él quiere es una donación entre vivos de bien inmueble, ¿verdad? Él le quiere dar la casa a sus hijos, se la quiere regalar, digamos. Pero dice, yo me quiero cuidar para que mis hijos no me saquen. ¿Cómo le hacemos para cuidarlo? Para que sus hijos no lo saquen. El derecho de usufructo vitalicio. Vamos a ir por el derecho de usufructo vitalicio. Él previamente a donarle la casa a sus hijos se reserva ese derecho de usufructo. Y fíjense, pues se lo puede reservar para él y para su esposa, o para ella y para su esposo, según sea el caso, ¿verdad? E incluso puede dejar una cláusula de derecho a crecer, que quiere decir que cuando el esposo fallezca, la parte del usufructo del esposo pasa a ser de la esposa, o viceversa, ¿verdad? Entonces, miren, ahí es cuando ustedes como notarios tienen que entrar a conocer qué es lo que la persona quiere, qué es lo que la persona desea hacer y traducirlo, digamos, a un lenguaje jurídico que ustedes interpretaron y aplicaron, ¿verdad? En el documento legal. Entonces, básicamente, a eso se refiere la función receptiva, ¿verdad? Del notario, que es cuando el notario recibe de sus clientes en términos sencillos la petición para que les autorice un documento, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. Que las personas llegan y les dicen de una forma, pero muy sencilla, qué es lo que quieren. Luego que ustedes realizaron ya la función receptora, ¿verdad? La función receptiva, entra la siguiente función, que es la función directiva o asesora. ¿En qué consiste esto? En que acá en la función receptiva o asesora, el notario se va a encargar de entender qué es lo que sus clientes quieren, qué es lo que les desea. Él va a identificar cuál es la institución y cuál es el contrato adecuado para tal efecto, ¿verdad? Y luego viene relacionado con lo que es la función modeladora, que la función modeladora básicamente es cuando el notario ya aplica al instrumento público la institución que él estableció, que es la que su cliente es la que le está solicitando, ¿verdad? En la función directiva o asesora, básicamente, él no solo va a interpretar a las partes, sino que también debe de verificar de que ese sea el contrato adecuado, ¿verdad? Porque se recuerdan de que la idea del documento autorizado por el notario es que el documento sea tan perfecto que no cause ningún problema para las partes, ¿verdad? Que no haya ninguna eventualidad, sino que el documento se inscribe en el registro respectivo y se haga valer el derecho que en él se estableció. Entonces, ahí es donde entra la función directiva o asesora. Nosotros vamos a asesorar a nuestro cliente en qué es lo mejor para él, ¿verdad? Y luego viene la función modeladora, que la función modeladora ya implica básicamente la realización del documento, en sí darle la forma al documento y la redacción del mismo, ¿verdad? Que es cuando el notario va a llevar a cabo el instrumento en el protocolo. Luego interviene la actividad autenticadora del notario. Fíjense que cuando hablamos nosotros de la actividad autenticadora del notario, básicamente lo que se establece es que los actos que el notario está autorizando son ciertos, ¿verdad? Tiene que ver con esta función autenticadora, porque el notario, al firmar el instrumento público, le está dando en la calidad que tiene como notario esa validez y esa certeza de autenticidad. Por eso es que nosotros podemos estar seguros cuando un documento está autorizado por notario, que todo lo que establece ese documento es cierto, ¿verdad? ¿Y cómo le va a hacer el notario para autorizar dicho documento? Pues por medio de su firma y su sello. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Tenemos alguna duda hasta dónde vamos? ¿No, Lee? Muy bien. El notario debe realizar los documentos públicos o los instrumentos públicos, los va a realizar dentro de un registro, ¿verdad? Que se le llama protocolo. Este protocolo se va a llevar a cabo en un papel especial
que se llama papel sellado especial para protocolo. En su momento vamos a estar hablando ya detalladamente de qué es el protocolo, cómo lo hacemos para conseguir el papel, cómo abrimos el protocolo, cómo lo cerramos, etcétera, ¿verdad? Pero eso va a ser más adelante. Pero por el momento, el notario va a realizar los instrumentos públicos dentro del protocolo, que es un registro notarial que se realiza en un papel especial que se le vende únicamente a los notarios. A nadie más se le va a poder extender este tipo de papel. Incluso si el notario no puede comparecer a comprar él el papel, puede encargarle la compra del papel, pero a otro notario. ¿Verdad? No se lo pueden encargar a un particular o un procurador, etcétera, ¿verdad? Entonces, este registro es en el que el notario va a llevar a cabo la mayoría de los instrumentos públicos. Habrán algunos que se podrán hacer en documento privado, pero digamos por excelencia, el instrumento por medio del cual el notario va a hacer constar sus contratos debe ser en la escritura pública, ¿verdad? Realizada por medio del protocolo. Entonces, el protocolo lo tenemos nosotros regulado en el artículo 8 del Código de Notariado. Establece, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces, básicamente, el protocolo establece la ley de que es una colección ordenada de qué documentos. Primero establece de las escrituras matrices. Las escrituras matrices, jóvenes, son las que normalmente conocemos como las escrituras públicas, ¿verdad? El nombre que la ley les da es escrituras matrices. Son las escrituras que nos van a servir para hacer constar todos los actos o contratos dentro del protocolo. Me refiero con contratos, por ejemplo, puede ser un contrato de mandato, puede ser un contrato de compraventa de un bien inmueble, puede ser un contrato de donación entre vivos, pueden ser, etcétera, ¿verdad? Varios mandatos. O cuando nos referimos a un acto, pues puede referirse a un acto de última voluntad, por ejemplo, una donación por causa de muerte o un testamento. Entonces, esto los vamos a realizar dentro del protocolo. ¿Qué más vamos a tener dentro del protocolo? Miren, escrituras matrices. Luego tenemos las actas de protocolación. Las actas de protocolación sirven para incorporar documentos tanto física como jurídicamente dentro del protocolo. Estos puede ser de que lo hagamos por disposición de la ley o puede ser que se hagan a requerimiento de parte. Por disposición de la ley, por ejemplo, el acta de matrimonio. Cuando el notario realiza un acta de matrimonio, por disposición de la ley, tiene que protocolizarlo. Pero también pueden protocolizarse documentos a requerimiento de parte, ¿verdad? Supongamos de que una persona realiza un contrato, pero lo realizan en documento privado y para darle una mayor permanencia, ellos deciden que quieren protocolizarlo. Entonces requieren al notario y pueden protocolizar el documento. Entonces ya el documento queda resguardado dentro del protocolo del notario y si ellos quieren una copia de ese documento, pues el notario les puede extender un testimonio del documento protocolizado. ¿Qué más, qué más va dentro del protocolo? Pues van las razones de legalización de firmas. Cada vez que el notario realiza una legalización de firmas, una auténtica de firmas, está obligado a tomar una razón dentro del protocolo, ¿verdad? Donde se ponen los datos de la persona y del documento en el cual calzaban las firmas. Esto, les aclaro, jóvenes, es una obligación vigente de los notarios, pero no hay un debido control de esta obligación. Entonces, la mayoría de notarios no cumplen con esa obligación, ¿verdad? Extienden, miren, y hay muchas razones por las cuales los notarios no cumplen. Regularmente no es que se cobre mucho por la, por una auténtica, ¿verdad? De firmas, no es que se van a cobrar 500 quetzales o algo así por una auténtica de firmas. Y tomar una razón, pues implica ocupar hojas de protocolo, que actualmente las hojas, pues, ya subieron de valor, ¿verdad? No como antes que valían un quetzal, ahora valen 10 quetzales.
Entonces, aparte de eso, al emitir la razón de legalización de firmas, tenemos que emitir un testimonio especial, ¿verdad? Esto conlleva el pago de timbres notariales también. Entonces, si se atrasan van a tener que pagar multa. Entonces, implica una serie de obligaciones que hacen que el notario incurra en una serie de gastos y por eso es que la mayoría de notarios pues no cumplen con esa obligación. Pero les aclaro, ¿verdad? Que sí es una obligación vigente y los notarios deben de cumplir con esa obligación. Cada vez que legalizan firmas, deben de eh, tomar una razón. Y fíjense que eso es bien especial porque, por ejemplo, cuando yo una vez, yo no había aperturado protocolo y me hablaron para hacer, para legalizar las firmas de un documento, pero que el documento se iba a ir para El Salvador. Entonces era necesario que el archivo de protocolo legalizara mis firmas como notario. Entonces fíjense que fue bien interesante porque yo autentiqué las firmas y cuando llegué al archivo de protocolo me dijeron, mire, no le podemos dar la constancia porque usted aún no tiene abierto el protocolo. Entonces yo tuve que abrir el protocolo de ese año para que ellos me pudieran autenticar mis firmas como notario. ¿Por qué? Porque la firma que estaban autenticando yo la había puesto en una auténtica de firmas. Y entonces yo tengo la obligación de tomar esa razón. Y por eso no me emiten mi auténtica de firmas si yo no tengo abierto el protocolo. ¿Por qué? Por la obligación de tomar la razón de legalización de firmas. ¿Quedó clara esta parte? Y luego, por último, establece el artículo 8 documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Fíjense que acá, dentro de estos documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, solo encontramos un caso que está, anótenle por ahí por favor, en el artículo 962 del Código Civil, que es la transcripción del acta de testamento común cerrado. Les voy a explicar esto así rapidito. Hay varias clases de testamentos, ¿verdad? Hay unos testamentos que se llaman testamentos comunes y otros testamentos que son especiales. Los testamentos comunes se dividen en dos, en abiertos y en cerrados. El abierto es el testamento, digamos, normal que nosotros otorgamos en escritura pública, ¿verdad? La persona acude ante un notario con sus testigos, se otorga un testamento en escritura pública, se da el aviso correspondiente y cuando la persona fallece, se sigue el proceso sucesorio en base a ese testamento común abierto. Ahora, existe el caso de un testamento común cerrado. Fíjense, pues, este caso es bien especial porque el testamento común cerrado como su nombre lo indica, el testador realiza el testamento, lo inserta dentro de una plica o dentro de un sobre y luego acude a un notario y le indica al notario que dentro de ese sobre hay un testamento común cerrado. Entonces, el notario tiene que proceder a levantar un acta en la cubierta de la plica, ¿verdad? En el sobre del testamento cerrado, el notario levanta un acta. Los requisitos de esa acta están en el artículo 962 del Código Civil. Entonces, el notario realiza esa acta. Pero lo importante es que esa acta de testamento común cerrado, luego el notario la tiene que transcribir en el protocolo. Ese es el documento a que se refiere esta última parte del artículo 8, donde establece los documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. El único documento que hay en la ley que se adapta a esa definición es esa transcripción del acta de testamento común cerrado. Entonces, ¿se acuerdan lo que les digo? Esa acta es la que el notario redacta en la cubierta del testamento común cerrado, en el sobre, directamente en el sobre, y luego esa acta el notario la tiene que transcribir en el protocolo. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se Disculpe refiere. con una pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, el notario ve lo que contiene el documento, o sea, el testamento cerrado, o no lo ve, o él solo da su firma y validez de que le entregaron una hoja y
Que ahí Fíjese está el que testamento. el notario puede ser que lo sepa o puede ser que no. Eso depende de lo que el testador haya establecido, ¿verdad? Puede ser de que el testador ya lleve redactado el documento y solo le dice al notario, mira que adentro está mi testamento común cerrado. O puede ser de que el notario reciba la voluntad del testador, el notario se lo redacte, lo pongan dentro del testamento, entonces de esa cuenta el notario sí puede saber qué es lo que dice el testamento, pero puede ser las dos opciones, ¿verdad? Puede ser que el notario lo sepa, puede ser que no. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Entonces miren el artículo 962, que es la parte que nos interesa, se los voy a leer. Autorizado el testamento cerrado, el notario entregará al testador, lo entregará al testador, perdón, después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento irá firmado también por todos los que en el acto intervienen. ¿Estamos bien? Entonces, todos los que firman el acta de otorgamiento del testamento común cerrado deben también firmar la transcripción del acta de otorgamiento que el notario hace en el protocolo. ¿Estamos bien? Pero ¿quién es todos, Lick? No solo es el testador y el notario. Bien, para eso Pues, tenemos que ir al artículo 959. Establece, en el testamento cerrado se observarán las siguientes solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2. En presencia del notario y los testigos. ¿Cuántos testigos? 2, al igual que en el testamento común abierto, porque se acuerdan que antes, en la primera parte vimos de que se deben cumplir con todas las solemnidades prescritas para el testamento común abierto. Entonces, miren, en presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento. Y si está escrito y firmado por él, o escrito por mano ajena, o si por no poder firmarlo ha hecho a su ruego otra persona en cuyo nombre lo expresará. Sobre la cubierta del testamento se extenderá el notario el acta de su otorgamiento y dará fe de haberse observado las formalidades siguientes, las formalidades legales siguientes. Extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere, y los autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él mismo firmará a su ruego. Entonces, miren quiénes firman: el testador, los dos testigos. Si hubiera intérpretes, también firman los intérpretes y luego autoriza el notario con su firma y con su sello. Y si el testador no sabe firmar o no puede firmar, entonces va a poner su impresión digital y va a firmar por él un testigo más. Entonces, ¿quiénes firman la transcripción? Las mismas personas que firman el acta. El testador, los dos testigos, si hay intérprete, el intérprete también, y el notario que autoriza. Y si la persona no sabe firmar, un testigo más. Miren, y todos estos que firman el acta de otorgamiento, firman también el acta de transcripción. ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Entonces, estábamos con la función autenticadora del notario, ¿verdad? Que el notario, por medio de la autorización de los documentos, que van a ser instrumentos públicos dentro del protocolo comúnmente, ¿verdad? Le va a dar esa autenticidad al acto contrato que está autorizando, porque el solo hecho de estar otorgado dentro del protocolo del notario le da esa validez y le da esa certeza y esa autenticidad al documento que está
autorizado y al contrato que está contenido en él. Y fíjense, pues es tan así que el solo hecho de estar el contrato en un instrumento público autorizado por el notario provoca la inscripción en el registro del acto o contrato que se hizo constar en el instrumento, ¿verdad? El notario autoriza una compraventa, emite testimonio, luego remite el testimonio al registro de la propiedad. ¿Y el registro de la propiedad qué es lo que hace? Pues la inscribe. Si cumple todos los requisitos, la inscribe. ¿Será que el registro se pone a averiguar si las firmas son de la persona o no, si firmaron en presencia del notario o no, o si la declaración de voluntad fue tal y como está en el instrumento? No, ellos no se meten a revisar eso. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que el instrumento esté autorizado por el notario le da esa autenticidad al acto o contrato que está contenido en él. ¿Estamos bien con esto, jóvenes? Entonces, miren, ahí estamos nosotros con las características de que el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Ahora, vamos a la siguiente característica, que es que el notario debe extender los documentos adecuados para tal efecto, ¿verdad? Que eso es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que el notario lo realiza dentro del protocolo, ¿verdad? Que es lo más común. Ahora, el notario, ¿qué hace con estos instrumentos públicos? El notario debe de conservar los instrumentos originales, ¿verdad? ¿Dónde quedan conservados esos instrumentos originales? Pues como veníamos platicando, dentro del registro notarial, ¿verdad? Que es el protocolo. Entonces, miren, el notario, al realizar un instrumento, él conserva los originales y extiende copias. Ahora, esto de conservar los originales tiene que ver mucho con la permanencia del instrumento público, que vamos a ver más adelante cuando veamos cuáles son las finalidades de la función notarial, que una de ellas es la permanencia, ¿verdad? El documento o el instrumento público está diseñado para sobrevivir al notario, ¿verdad? El notario fallece, pero el documento o el instrumento público sigue vivo dentro del protocolo. Si ustedes necesitan una copia, entonces al haber fallecido el notario, el protocolo va a quedar en depósito del Archivo General de Protocolos y el archivo les va a extender testimonios de ese instrumento público. ¿Estamos bien? Entonces, esto de que el notario conserva los originales, como les decía, tiene mucho que ver con la permanencia que vamos a ver en un momentito. Extiende copias que den fe de su contenido. ¿Qué tipo de copias puede extender el notario? Bien, por excelencia, la copia que el notario emite de los instrumentos que están dentro del protocolo es el testimonio, ¿verdad? Que también se le conoce como el primer testimonio. Así le da mucho primer testimonio, pero digo, si hubiera un primer testimonio, pues debería haber un segundo o un tercero, ¿verdad? Entonces, muchas personas por costumbre, digamos, le ponen es primer testimonio, ¿verdad? Porque es el primero que están emitiendo. Aunque les digo, no es obligatorio. Cuando nosotros pongamos es testimonio, está bien, aunque no hay ningún problema si le ponemos la palabra primer testimonio, ¿verdad? Entonces, el notario va a emitir testimonios. ¿Para qué emite el notario un testimonio? Bueno, esta es una copia que nos va a permitir inscribir los actos o contratos que nosotros hagamos valer en los registros respectivos. Por ejemplo, si nosotros lo que constituimos fue, por ejemplo, una sociedad anónima, la sociedad anónima es un instrumento solemne, es un contrato solemne, por lo tanto debe hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez. ¿Cómo le hacemos nosotros para poder inscribir una sociedad anónima? Pues extendemos un testimonio y ese testimonio es el que vamos a inscribir en el registro mercantil. Lo mismo pasa con un mandato. Digamos, si nosotros otorgamos un mandato, este también es solemne, también lo debemos otorgar dentro del protocolo. ¿Y cómo le hacemos para inscribirlo? Pues vamos a emitir un testimonio y luego su testimonio lo vamos a llevar al registro de poderes del organismo judicial. Y ahí vamos a inscribir nosotros dicho mandato. En el caso de la compraventa no es solemne. O sea, no la tenemos que realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Pero por efectos del registro,
tenemos que hacerlo en escritura pública. ¿Por qué? Porque para poder inscribir un documento o un instrumento en el registro de la propiedad, debe de realizarse en escritura pública. Entonces, aunque no es solemne, lo realizamos en escritura pública por razón del registro. Igual, ¿cómo le hacemos nosotros para inscribirlo? Emitimos un testimonio y ese testimonio es el que inscribimos en el registro de la propiedad. ¿Qué otras copias puede emitir el notario? Bueno, otra copia que el notario puede emitir es el testimonio especial. El testimonio especial, este tiene como finalidad que el Archivo General de Protocolos tenga en su resguardo una copia de todas las escrituras que el notario realiza. Entonces, para ese efecto, el notario está obligado que dentro de los 25 días hábiles siguientes a la emisión de una escritura, debe remitir el testimonio especial al Archivo de Protocolos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, si el notario no es encontrado por algún motivo, la persona interesada puede acudir al Archivo General de Protocolos y pedir que el archivo le extienda un testimonio en base al testimonio especial que tiene en su resguardo. Vamos, a mí ya me pasó en una ocasión hace mucho tiempo, un amigo mío me había hecho favor de emitir una escritura. Creo que era de una donación de derechos hereditarios, era la escritura. Pero por motivo de que hubieron problemas ahí entre los herederos, el proceso sucesorio se alargó mucho. Y llegó un momento en que me llamaron para pedirme una copia de la escritura, pero la escritura no la había hecho yo porque en ese momento yo todavía no me había graduado, sino que la había hecho un amigo. Entonces, cuando yo empiezo a llamar a mi amigo para que me diera un testimonio, no me contestaba. Y lo pasaba llamando como por 2 semanas y no me contestaba. Y resulta de que mi amigo estaba enfermo, estuvo hospitalizado y todo, y no me iba a contestar. Pero a mí me urgía darle un testimonio a mis clientes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Acudí al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y le solicité que me extendieran un testimonio en base al testimonio especial que se les había entregado previamente. El Archivo General de Protocolos me extendió el testimonio y no hubo ningún problema. Se lo entregué a mis clientes y quedaron todos contentos. Pero entonces, básicamente, eso es uno de los motivos por los cuales nos sirve haber remitido el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. ¿Qué otras copias puede emitir el notario? El notario también puede emitir lo que se le conoce como una copia simple legalizada. Básicamente la copia simple legalizada la vamos a emitir cuando no tengamos que emitir un testimonio, pero es muy parecida al testimonio porque la única diferencia es que en la copia simple legalizada, en vez de establecerse es testimonio o es testimonio especial, le ponemos es copia simple legalizada, pero de ahí lleva todos los demás requisitos del testimonio. Es copia simple legalizada de la escritura pública número 33 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 25 de febrero de 2020, que para entregar a la señora María Fernanda Rodríguez Fernández, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas de papel bond, ¿verdad? Y adhiero los términos de conformidad con la ley, la fecha, y tienen que firmar y sellar todas las hojas de la copia simple legalizada. Es como que estuvieran haciendo un testimonio, ¿verdad? Vic, perdón, ¿le ponen la fecha de la escritura o la fecha en que está entregando la copia simple legalizada? Las dos. Al principio ponemos la fecha de la escritura. Cuando decimos es copia simple legalizada de la escritura pública número 33 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 20 de febrero de 2010. Por darles un ejemplo. Y al final ponemos la fecha en que se está extendiendo la copia simple legalizada, ¿verdad? Ya después de que hicimos constar de que se dieran los timbres de conformidad con la ley, entonces ahí ponemos Guatemala, 27 de marzo de 2021, que es la fecha en que estamos extendiendo la copia simple legalizada, ¿verdad? Entonces, al principio, cuando identificamos nosotros de qué escritura es de la que estamos extendiendo la copia simple legalizada, ahí tenemos que nosotros indicar la fecha y en dónde fue extendida la escritura. Y al final ponemos la fecha del testimonio, testimonio especial o copia simple legalizada según sea el caso. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes?
Ahora, fíjense que también el notario puede autenticar hechos. ¿A qué se refiere la función autenticadora de hechos? Pues esto básicamente se refiere a aquellos hechos que le constan al notario, ya sea por haberlos presenciado o porque alguna de las partes le declaró esos hechos. ¿Se acuerdan de la referencia? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, nos estamos refiriendo a lo que son las actas notariales, que son otro tipo de instrumentos públicos, pero son instrumentos públicos fuera del protocolo, ¿verdad? También son instrumentos públicos porque también son autorizados por el notario, pero son fuera de protocolo porque no van dentro del registro notarial que lleva el notario. Entonces, en estas actas notariales, básicamente el notario va a poder hacer constar hechos que presencia o circunstancias que le consten, ¿verdad? Siempre el notario va a actuar en el acta notarial, al igual que en toda la actuación notarial, a requerimiento de parte, ¿verdad? Muchas veces me preguntan a mí, miren, si usted está parado en la calle y es testigo de un accidente de tránsito, y usted se da cuenta de que una persona claramente se pasó el semáforo en rojo y chocó a otra, ¿usted podría otorgar un acta notarial para hacer constar ese hecho que presenció? La respuesta es no, porque ustedes no fueron requeridos para ese efecto. El notario, previo a redactar el acta, debe de haber sido requerido para tal efecto. Imagínense, una persona no puede saber cuándo va a haber un accidente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no puede requerirse al notario previamente un accidente para que el notario pueda hacer constar lo que va a pasar, salvo que no sea accidente, ¿verdad? Entonces, el mismo requerimiento sería la prueba para demostrar de que eso no fue un accidente. Entonces, lo que les quiero decir es de que el notario únicamente puede actuar a requerimiento de parte. Puede hacer constar hechos que presencie o circunstancias que le consten. Digamos, un hecho que presencia el notario. Por ejemplo, a una persona le pagan un negocio jurídico con un cheque. Y luego resulta que el cheque no tiene fondos. ¿Cómo hacemos constar nosotros el protesto de ese cheque? ¿Verdad? Porque para poder ejecutar el cheque judicialmente, yo tuve que haberlo protestado. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para hacer constar ese protesto? Ese lo va a hacer constar el notario por medio de un acta notarial de protesto. Y para el efecto, fíjense, pues, ¿qué va a hacer el notario? El notario se presenta al banco con el interesado. Presenta el cheque ante el cajero verifica que el cheque tenga fondos y el cajero le dice, mire, yo no le puedo pagar el cheque porque no tiene fondos. Y el notario hace constar eso en el acta notarial. ¿Estamos bien? ¿Por qué el notario puede hacer constar el protesto? Bueno, primero porque fue requerido previamente por el cliente. Y segundo, porque el notario está comprobando y escuchando, ¿verdad? Que el cajero recibió el cheque, que el cajero revisó en el sistema del banco y que el cajero de su boca le está diciendo que el cheque no tiene fondos. Entonces, miren, el notario está presenciando ese hecho y ese acto, ¿verdad? Y por eso es que el notario puede dar fe de que eso pasó, porque eso pasó en su presencia. Ahora, el notario no solo va a hacer constar hechos que presencia, sino que también puede hacer constar en el acta circunstancias que le consten. O sea, estas son cosas que el notario tiene constancia de ellos, pero que el notario no las vio. Acá puede ser, por ejemplo, un acta de declaración de testigos. Vamos a ver dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria que van a haber algunos que van a requerir la presencia de testigos o la declaración de testigos, por ejemplo, en la identificación de tercero. En la identificación de tercero, en el acta de notoriedad, es necesario que declaren testigos. Fíjense, pues acá el notario va a hacer constar esta circunstancia, pero eso el notario no lo vio, sino que el notario está dando fe de que otra persona le indicó que fue testigo de esa circunstancia, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo me llamo Otto Guillermo Amado Halliday, pero a mí todo el mundo me dice Willy. En mi pueblo me conocen como Willy Amado. Entonces yo público y constantemente he utilizado el nombre de Willy Amado en vez de mi nombre completo.
Entonces, miren, aquí procede lo que es la identificación de persona o de tercero, según quien lo vaya a hacer. Si se realiza la identificación de tercero, dentro de esa identificación de tercero van a tener que acudir testigos. ¿Qué van a declarar esos testigos? Bueno, que ellos dan fe de que la persona de Otto Guillermo Amado es la misma persona que se identifica como William Amado. ¿Verdad? Entonces, miren, eso al notario no le consta, pero las personas lo hacen constar al notario y es como el notario ya lo redacta en el acta notarial, ¿verdad? El notario va a hacer constar que esta persona, ¿verdad? Manifiesta haber sido testigo de que Otto Guillermo Amado, Halliday y William Amado son la misma persona. Entonces, miren, ahí vamos a lo que es la función autenticadora, pero de actos, de hechos y actos que al notario le consten. Esto no va a ser objeto de contrato. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer constar por medio de un acta notarial. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Con relación a esto, o sea, de que según el requerimiento, o sea, para que sea solicitada esta acta notarial, se van a utilizar testigos. Sí, Por el depende ejemplo que del acta está dando. notarial que sea. Ah, bueno. En este caso, en el ejemplo que yo les puse, por disposición de la ley, en el acta de notoriedad tienen que declarar testigos, ¿verdad? Pero eso es solo uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero sí, depende del requerimiento que se lleve a cabo, ¿verdad? Puede ser que hayan o no hayan testigos dentro del acta notarial. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Dentro de las funciones que desarrolla el notario, se recuerdan ustedes que nosotros ya habíamos visto algunas de las funciones. Ya habíamos visto la función receptiva, ya habíamos visto la función directiva o asesora, la función modeladora y la función autenticadora. Pero nos falta la legitimadora y la función preventiva. ¿A qué se refiere la función legitimadora? La función legitimadora se refiere a que el notario tiene que legitimar básicamente a las personas que están requiriendo sus servicios. ¿A qué se refiere eso de que tiene que legitimar a las personas que están requiriendo sus servicios? Bueno, primero que nada, el notario debe de identificar a las personas. Hay dos formas de identificar, bueno, de hecho hay tres formas de identificar a las personas. Estas las tenemos en el artículo 29 del Código de Notariado. En el artículo 29, en el numeral 3 y 4, establece: los instrumentos públicos contendrán la fe. En el numeral 3 establece la fe de conocimiento de las personas que intervengan en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Pero lo que nos interesa es la primera parte: la fe del conocimiento de las personas que intervienen en el acto contrato. Fíjense, pues, lo normal debería de ser que el notario conoce a las personas que están interviniendo. Obviamente esto con el crecimiento de la población cada vez es más difícil, ¿verdad? Antes en los pueblos todo el mundo se conocía. Entonces el notario regularmente conocía a todos sus clientes porque todos eran sus vecinos. Entonces en este caso no había necesidad de identificar a los clientes. Yo de hecho hasta la fecha tengo muchos amigos míos que son clientes. En estos casos, cuando ellos me requieren para una escritura, no es necesario que yo los identifique por medio de su cédula. ¿Por qué? Por medio de su DPI, perdón. ¿Por qué? Porque el notario los conoce. Entonces el notario acá, él da fe de que las personas que están compareciendo son conocidos del notario. Eso lo tiene que hacer constar en la escritura, ¿verdad? Entonces el notario comparece una persona, comparece el señor Juan Gualberto Donis Muñoz, de 42 años, casado, guatemalteco, abogado y notario,
de este domicilio, quien es conocido del notario o quien es de anterior conocimiento del notario, le ponen algunos. Entonces, miren, acá ya no hay necesidad de identificarlo con su documento personal de identificación porque el notario le está dando esa función legitimadora, el notario está legitimando que esa es la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el notario lo conoce. ¿Estamos bien? La segunda forma de identificarlo es por medio de su documento personal de identificación o de su pasaporte, si en caso fuera un extranjero. Esto lo tenemos en el numeral cuarto del mismo artículo 8, perdón, del artículo 29 que estábamos leyendo antes. Establece la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de la cédula de vecindad, sabemos que ahora la cédula de vecindad, que la que hace sus veces es el DPI, o el pasaporte. El pasaporte, acá no establezca, o no establece, perdón, de que el pasaporte solamente se puede utilizar para identificar a los extranjeros, ¿verdad? Por lo tanto, un guatemalteco podría identificarse también con su pasaporte, ¿verdad? Pasaporte o su DPI. Lo normal es con el DPI y que el pasaporte se utilice para los extranjeros, pero no necesariamente. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene DPI? Entonces, supongamos una persona perdió su DPI, ¿cómo le hace para identificarse ante el notario? Entonces, ahí el notario tiene una tercera opción. El notario lo puede identificar por medio de testigos de conocimiento, ¿verdad? ¿Cuántos testigos de conocimiento deben ser? 2 testigos. Básicamente, ¿qué calidades deben reunir los testigos? Pues una de dos. Bueno, aparte de que el testigo debe de ser idóneo y conocido por el notario. O si el notario no lo conoce, entonces debe de estar debidamente identificado. Y los testigos van a dar fe de que ellos conocen al compareciente y que el compareciente se identifica con el nombre de tal y van a identificar cuál es el nombre de esta persona. Entonces, por eso se les llama testigos de conocimiento, porque ellos van a declarar que ellos conocen el testigo y van a declarar cuál es el nombre del testigo. Entonces, miren, 3 formas de identificar a las personas tiene el notario en el instrumento público para legitimar a la persona que está actuando. Uno puede ser que sea conocido del notario. Entonces, el notario hace constar de que es su conocido. 2, el notario lo puede identificar con su documento personal de identificación o con su pasaporte. Y 3, el notario lo puede identificar por medio de 2 testigos de conocimiento. Estos testigos deben de ser conocidos del notario o deben de estar debidamente identificados. ¿Qué más implica la función legitimadora del notario? Fíjense, pues el notario no solo va a legitimar a las personas que van a actuar dentro del instrumento público, sino que el notario también va a legitimar los derechos o las calidades con las que actúan. ¿A qué me refiero con esto? Vamos primero con las calidades. Puede ser, o lo normal, digamos, es de que las personas comparecen en un instrumento público a actuar en nombre propio, ¿verdad? Yo voy a vender mi casa, entonces yo, Otto Guillermo Amado, comparezco a vender la casa. O yo voy a comprar una casa, entonces yo, Otto Guillermo Amado, comparezco a comprar la casa de forma personal. Pero también yo puedo comparecer por medio de mis representantes. Por ejemplo, yo puedo tener un mandatario. Entonces, el notario, fíjense, él debe no solo de legitimar a la persona del mandatario, identificándolo a él, sino que también tiene que identificar claramente en el contrato la calidad con la que está actuando. O sea, debe identificar el mandato que está autorizando a la persona para actuar en mi nombre. ¿Estamos bien? Miren, entonces la persona legitima, el notario legitima a la persona identificándolo y también legitima la calidad con la que actúan las personas. Otro ejemplo de una persona que actúa en representación de otro. Por ejemplo, un padre que actúa en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo. Entonces, un padre va a comprar un bien en nombre de su hijo. ¿Estamos bien? Entonces, el notario aquí también está encargado de calificar esa calidad del ejercicio de la patria potestad. De la misma forma que como la calidad de mandatario la acreditamos con el mandato, ¿cómo vamos a acreditar nosotros la patria potestad? Pues con la certificación del registro
nacional de las personas, ¿verdad? En la que acredita que yo soy el padre del menor. Ese va a ser el documento que sirve para acreditar la patria potestad. Podría darse el caso también de que no sea patria potestad, sino que sea tutela la que se está ejerciendo, ¿verdad? Una persona está actuando, pero en su calidad de tutor de un menor. Entonces, igual tenemos que hacer constar la tutela como con el discernimiento de cargo que establece el tribunal, ¿verdad? Este discernimiento de cargo lo tiene que emitir un juez, ¿verdad? El discernimiento de cargo de la tutela. Entonces, ese va a ser el documento que nos va a servir a nosotros para comprobar la calidad de tutor. Y así, sucesivamente, ¿verdad? Puede ser que la persona actúe en representación de una asociación, o que actúe en representación de una fundación, o que actúe en representación de una sociedad anónima. En cualquiera de los casos, ustedes como notarios deben legitimar la calidad en la que esa persona está actuando, ¿verdad? Que en este caso es en representación de otra persona. Y además, deben legitimar los derechos de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será que yo puedo vender un bien que no me pertenece? No, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Porque no tengo el derecho a hacerlo. El derecho de disponer de un bien solo le pertenece al propietario del bien, ¿verdad? Entonces, si yo no soy propietario del bien, yo no puedo disponer del mismo. Entonces, una de las funciones del notario, la función legitimadora, tiene mucho que ver con verificar también que las personas realmente sean, sean propietarias del derecho que argumentan tener, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que voy a vender una casa, el notario tiene que comprobar que la casa efectivamente sea mía, ¿verdad? Yo para vender una casa, por ejemplo, para que me la inscriban en el registro de la propiedad, el UCI de la casa tiene que estar al día, ¿verdad? Entonces eso también lo tiene que comprobar el notario. Miren, todo eso es parte de la función legitimadora del notario. ¿Cómo le hace el notario para comprobar, por ejemplo, que una casa le pertenece a una persona? En el registro de la propiedad, Ali, puede obtener la información si realmente por medio de una consulta electrónica o certificación. Claro, fíjense, pues, lo normal es que las personas van a presentarles las escrituras de la casa, dicen ellos, ¿verdad? Que básicamente es el testimonio, normalmente es el testimonio de la compraventa de la casa. Y ese testimonio hasta atrás trae la razón del registro. Ahora bien, ¿eso es suficiente para que el notario pueda comprobar que la persona es propietaria del bien? No, porque puede ser No. que la persona ya vendió el bien y no le hicieron la razón en el documento y él me está presentando el testimonio que dice que él es propietario, pero realmente ya no lo es. Entonces, tal y como decía Olga, nosotros en el registro de la propiedad podemos verificar la veracidad de esa información. Y ahora es bien fácil porque lo podemos hacer electrónicamente, ¿verdad? Por medio de consultas electrónicas, o podemos pedir una certificación si queremos estar seguros. Pero, digamos, con el hecho de que nosotros accesamos al sistema del registro de la propiedad y verifiquemos cuál es la última inscripción de dominio y que esa coincide con los datos del testimonio que nos están presentando, ahí nosotros ya podemos legitimar que la persona realmente es propietaria del bien. Porque ahí nosotros podemos ver todas las inscripciones de dominio. Podemos ver si el bien tiene una hipoteca, si el bien tiene algún otro tipo de gravámenes, si el bien está constituido en patrimonio familiar, si el bien está inmovilizado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si hay una inmovilización de bien, ustedes no pueden realizar la compraventa. ¿Por qué? Porque no se las van a inscribir, ¿verdad? Entonces, todo eso el notario debe verificarlo, ¿verdad? Previamente a hacer la escritura. Todo esto forma parte de la función legitimadora del notario. Entonces, miren, el notario va a legitimar a las personas que comparecen identificándolas. También va a legitimar la calidad en que las personas están compareciendo y también va a legitimar los derechos que las personas argumentan tener, ¿verdad? Todo esto forma parte de la función legitimadora del notario. Y por último, jóvenes, dentro de las funciones que desarrolla el notario, tenemos una función que se llama preventiva. Básicamente, esta función preventiva se refiere a que el notario,
cuando actúa realizando un instrumento público, debe prever los posibles problemas que puedan afrontarse en el futuro. Y debe efectuar un documento tan perfecto, ¿verdad? Que la perfección de ese documento evite cualquier tipo de problemas o de eventualidades para cualquiera de las partes. Por ejemplo, fíjense, pues, si ustedes realizan un contrato, pero resulta de que en el contrato ustedes omiten un número en el número de finca, folio y libro, o tal vez omiten en el libro de qué departamento está inscrita esa finca. Ustedes ponen el número de finca, folio y libro, lo ponen bien, pero no indican de que está en el libro de Escuintla. O no indican de que está en el libro de Chimaltenango. O no indican de que está en el libro de transformación agraria. ¿Va? Porque hay una serie de libros diferentes que lleva el registro. Entonces, no se las van a inscribir. ¿Y esto qué va a causar? Pues va a causar una eventualidad porque va a causar un atraso, va a causar que ustedes tengan que realizar una modificación de la escritura pública original, va a causar que sus clientes tengan que acudir de nuevo a firmarles la escritura, ¿verdad? Para poder hacer la ampliación. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, y aquí estamos hablando de un problema realmente mínimo. Pero hay otro tipo de problemas en que se podrían incurrir por desconocimiento del notario o porque el notario no preveó eficazmente esos problemas que se podrían dar dentro del instrumento. Entonces, miren, la función preventiva básicamente está en la que el notario tiene que prever todo tipo de problemas y debe adelantarse a ellos, ¿verdad? Y para efecto debe emitir un documento perfecto que libre de problemas a las partes. ¿Estamos bien? Entonces, eso tiene que ver con la función preventiva. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Licenciado, Sí. buenas tardes. En el caso del testamento, por eso a veces hacen una aclaración cuando dejan los presentes bienes que ya están nombrados y los que pueda adquirir en el futuro, ¿verdad? Para no ir agregando más o modificando con el paso del tiempo. Exacto, porque en este caso, digamos, hay algunos casos en que el notario, el testador, perdón, nomina un listado de bienes, ¿verdad? Pero luego adquiere más bienes que no quedaron contenidos dentro de ese testamento. Entonces esos bienes quedan intestados. Ahora, si hacemos la aclaración que nos decía Brenda, entonces en este caso todos los bienes que la persona pueda adquirir en el futuro van a entrar también dentro del testamento, ¿verdad? ¿Estamos bien? Exactamente por eso lo hacen. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Es como prever a futuro, ¿verdad? Lo mismo que en el ejemplo que veíamos antes, que decía, mire, pero yo lo que quiero es de que mi hijo no me pueda sacar de la casa. Entonces ahí viene el notario y empieza a prever para futuro y dice, bueno, ¿qué podemos hacer para proteger al señor? Bueno, le vamos a constituir un usufructo vitalicio y se lo vamos a reservar para él y para su cónyuge, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que ver con la prevención de los problemas en el futuro. Miren. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Lick, disculpe. Yo sé que Sí, ya me Laura. atrasé mucho, pero el acta de notoriedad, se me cortó la comunicación cuando usted lo dijo, Lick. Ajá. Perdone, ¿me podría explicar eso? Miren, el acta de notoriedad es un acta que se realiza al final de un trámite de identificación de tercero. La identificación de tercero se realiza cuando una persona pública constantemente ha utilizado un nombre distinto o ha utilizado el nombre incompleto en relación al nombre con el que está escrito en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, yo lo que les decía en relación al acta de notoriedad es que dentro del acta de notoriedad van a declarar, tienen que declarar testigos. Testigos que den fe, ¿verdad? De que ellos les consta de que la persona que se está identificando ha utilizado diferentes nombres al nombre con el que está inscrito en el registro de la propiedad. Yo les ponía mi ejemplo. Ahora que yo me llamo Todiermo Amado Halliday, pero a mí me conocen como Willy Amado.
Entonces, en este caso, los testigos darían fe de que la persona identificada como Otto Guillermo Amado Halliday y Willy Amado son la misma persona, ¿verdad? Entonces, y esto, el ejemplo se los ponía yo porque estábamos hablando de de las circunstancias que le constan al notario. El notario podía, en el acta notarial podía hacer constar hechos que presencie, que es lo que el notario vio, ¿va? Y las circunstancias que le consten. Las circunstancias que le constan al notario son las que le constan por declaración de terceras personas, que en este caso, pues son los testigos. Entonces, eso era lo que hablábamos en relación al acta de notoriedad. Muchas gracias, Lick, le agradezco mucho. A sus órdenes. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a platicar, ya para ir terminando con la clase, de las finalidades de la función notarial. Básicamente, la función notarial tiene tres finalidades, que son la seguridad, el valor y la permanencia. Seguridad, valor y permanencia. Fíjense que cuando hablamos nosotros de seguridad, ¿verdad? De la finalidad de la función notarial como seguridad, acá básicamente hay tres aspectos que son los que el notario debe de observar. Primero, lo primero que el notario tiene que hacer es hacer un autoanálisis y ver si el notario realmente es competente para actuar dentro de ese acto o contrato. Les voy a poner un ejemplo. Acude un primo mío y me dice, mira, yo quiero que me autorices una compraventa. Les pregunto yo, ¿el notario puede autorizar la compraventa de su primo? Yo sabía que con la familia Noli. No. El notario, esas se acuerdan de que esa es una de las prohibiciones que nosotros vimos en el artículo 78. El notario no puede autorizar actos o contratos ni para sí mismo ni para sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces, miren, dentro de la consanguinidad, cuarto grado en la línea recta, cuarto grado en la línea colateral y en la línea por afinidad hasta el segundo grado. No puede. Digamos, por ejemplo, si mi suegro me dijera que quiere que le autorice una compraventa, tampoco se la puedo autorizar, porque es mi pariente dentro de los grados de ley, ¿verdad? En este caso, pues es mi pariente por afinidad en primer grado, ¿verdad? Entonces, en primer grado, porque se acuerdan que los esposos, los cónyuges no forman grado, ¿verdad? Son parientes, pero no forman grado entre ellos. Entonces, sería en el primer grado, en la línea recta por afinidad. Miren, no puedo otorgar tampoco una escritura a favor de mi suegro. Entonces, lo primero que tiene que ver el notario es verificar o autoexaminarse para determinar si es competente o no, o si tiene algún impedimento o alguna prohibición que le pueda impedir la profesión. Acá al principio estábamos hablando de una prohibición, como por ejemplo otorgar un contrato a favor de mis parientes. Pero podría darse el caso también de que el notario se encuentre en un impedimento para ejercer el notariado. Por ejemplo, si un notario es servidor público, ¿podrá ejercer el notariado? Se recuerdan que de regla general no puede, ¿verdad? Los notarios que trabajen como servidores públicos para el Estado, de general, no pueden ejercer el notariado. Se encuentran en impedimento para ejercer el notariado. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, si no se trabaja a tiempo completo, entonces ahí sí se puede ejercer el notariado. Pero son excepciones. La regla general es que el servidor público no puede ejercer el notariado. Entonces, por ejemplo, yo tenía un mi jefe en el Estado, ¿verdad? Que él era servidor público bajo el renglón 011 de tiempo completo. Él no puede ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces él está consciente de ese impedimento y él pues no puede otorgar dichos documentos. O, por ejemplo, puede ser de que yo por irresponsabilidad de presentar un testimonio en tiempo salí en el listado de notarios en impedimento como para ejercicio del notariado. Entonces, miren, ahí yo como notario, yo sé que estoy en impedimento. Entonces, yo tengo la obligación legal y moral
de no otorgar ningún instrumento público durante el tiempo que yo me encuentre en impedimento. Ya una vez subsanados los testimonios y habiendo solicitado al Archivo General de Protocolo que me saquen del listado, entonces ahí yo ya puedo de nuevo volver a ejercer el notariado libremente. Pero les digo, es una conciencia del notario. El notario tiene que autoexaminarse y determinar si es competente o no, si existe alguna prohibición o algún impedimento o no para poder ejercer el notariado en ese caso en particular. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí tenemos la finalidad de la seguridad, pero también el notario tiene que verificar, aparte de verificar que el notario sea competente para el acto contrato, tiene que verificar también que el objeto del acto contrato sea lícito. ¿Verdad? ¿A qué me refiero yo con que sea lícito? Bueno, primero, asegurarse de que la persona que va a otorgar el derecho sea realmente quien tiene ese derecho a su favor. Por ejemplo, como les decía, que la persona que va a vender la casa realmente sea el propietario de la casa. Entonces el notario debe comprobar eso. Pero también tiene que ver con el objeto del contrato. Por ejemplo, un padre puede vender un bien del hijo menor de edad, por supuesto. No. Como regla general, no, ¿verdad? Entonces alguien me dirá, ah, pero ¿y el ejercicio de la patria potestad? Sí, pero en el ejercicio de la patria potestad, el que ejerce la patria potestad tiene que obtener una autorización, ya sea judicial o notarial, para poder disponer de los bienes del menor. Entonces ahí sí, miren, al obtener esa autorización, ya el objeto viene a ser lícito. Mientras no obtenga esa autorización, el objeto del contrato es ilícito, ¿verdad? Por ejemplo, un mandatario podrá comprar un bien del mandante. No. No, como regla general, no. Pero si el mandatario me autoriza, entonces sí puedo comprar un bien del mandante. Miren, es un caso especial, pero tiene que constar en el texto del contrato que el mandante me autoriza a mí para poder comprar un bien que es propiedad de él. Entonces ahí sí puedo. Miren, entonces todo eso tiene que ser de conocimiento del notario. Digamos, son un montón de detalles dentro de la ley que el notario, como conocedor de la ley, tiene obligación de saberlos y de aplicarlos en un momento determinado. Miren. Y pues, ya yendo más allá, por ejemplo, alguien me decía alguna vez, cuando yo era estudiante, miren, y un notario, por ejemplo, podrá autorizar una compraventa de 1 kilo de cocaína. O podrá autorizar la compraventa de un niño. No, ¿verdad? No. El notario tiene que tener conciencia sobre lo lícito del objeto del contrato. Fíjense, pues, hace algún tiempo, y miren, jóvenes, este caso que les voy a contar, por muy increíble que les parezca, es real. Unas personas, fíjense, pues, este caso yo lo conocí porque fue un caso penal. Les voy a contar así rapidito. Unas personas adoptaron a un niño, adoptaron, entre comillas, ¿verdad? Una trabajadora sexual tuvo un niño que no quería quedarse con él, se lo entrega a esta señora. La señora acude a un notario, a una notaria, le pide asesoría legal. La notaria le hizo un documento privado con legalización de firmas de adopción. Fíjense pues. Y luego contactó a una comadrona, la comadrona le emitió una constancia de nacimiento falsa y le inscribieron en el RENAP. El problema se suscitó porque el esposo de la señora, que tenía conocimiento de todo, él es ciudadano, es guatemalteco, pero es ciudadano estadounidense. Y él reclamó a toda su familia, ¿verdad? Para los papeles estadounidenses. Cuando él se presenta en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para realizar el trámite, él en los documentos que llenó en Estados Unidos puso de que su hija era adoptada. ¿Verdad? Reclamó a sus 3 hijos biológicos y a su 4ª hija que era adoptada. Porque ellos en su mente habían hecho una adopción. Ellos acudieron con un notario, el notario los asesoró y les hizo un documento que ellos creían que era un documento de adopción. Pero cuando la embajada revisa los documentos, se dan cuenta que los documentos emitidos por el RENAP, la niña está inscrita como hija biológica.
todos los documentos no cuadran, llaman a la PGN llama al Ministerio Público y detienen a las personas en la embajada. Y se fueron presas, ¿verdad? Ligados a proceso. Y al final, pues, después de un proceso, pues las personas lograron salir inocentes del proceso, que algún día más despacio les contaré todas todos los detalles de este proceso, pues fue un caso bien bonito, pero en lo que quiero centrar yo su atención es de que acá el notario por desconocimiento otorgó un documento con un objeto ilícito, ¿verdad? Porque yo no puedo regalarle mi hijo a otra persona. Digamos, antes sí se podía. Yo manifestaba que yo le quería dar mi hijo en adopción al señor tal, y el señor tal iniciaba su proceso de adopción y se podía sin ningún problema. Era un procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial. Pero ahora con la nueva ley de adopciones eso ya no se puede. ¿Va? El proceso de adopción únicamente es el que se sigue ante el Consejo Nacional de Adopciones, siguiendo todos los requisitos que establece esta ley ahora. Entonces, cuando hicieron este instrumento ya estaba vigente la ley de adopciones. Entonces, miren, era un documento que a todas luces era ilegal. Y eso se lo hicimos ver a la juez que conoció el caso penal era en un juzgado de femicidio y violencia contra la mujer. Entonces, se le hizo ver a la juez y la juez lo tomó en cuenta al momento de resolver, porque la juez tomó en cuenta que las personas pues habían actuado de buena fe, y habían buscado la asesoría de una persona profesional, ¿verdad? Que supuestamente sabía de derecho. Lo más triste fue que cuando la juez preguntó por la notaria, porque obviamente podían haber responsabilidades para ella por ese documento, resultó que la notaria había fallecido porque la habían asesinado un par de años atrás, ¿verdad? Entonces, me imagino que, pues, no quiero suponer, ¿va? Pero algo malo habrá hecho, que pues, le tocó la mala suerte a la pobre notaria. Pero el punto acá, jóvenes, es que el notario debe estar muy consciente del objeto lícito del instrumento que va a autorizar. Y otra cosa que tiene que tomar en cuenta el notario dentro de la seguridad es la perfección de la obra jurídica, que es lo que les he venido mencionando desde hace un buen rato, que el instrumento que el notario redacta debe ser un documento tan perfecto, ¿verdad? Que debe prever todos los problemas que se puedan suscitar en el futuro, ¿verdad? Y debe de previamente realizar las acciones para que esos problemas no se den, ¿verdad? Entonces, básicamente, la perfección de esta obra es como hacer un traje a la medida del cliente, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerle un instrumento a la medida de la declaración de voluntad que él nos está haciendo, ¿verdad? Es un traje a la medida, como les decía. La siguiente finalidad de la función notarial es el valor. ¿A qué valor se refiere? Pues se refiere al valor jurídico del instrumento, ¿verdad? Este valor jurídico del instrumento es tan amplio que permite también oponerlo ante terceros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿cómo hago yo para demostrarle a una persona que soy propietario de un bien? Es igual, ¿verdad? Con con el documento del testimonio que esté inscrito debidamente en el registro de la propiedad con su respectiva razón, ¿verdad? Entonces, ese documento va a ser suficiente para poder probar la veracidad del acto, porque por el simple hecho de que está autorizado por un notario, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el valor. Es la utilidad, la aptitud, la fuerza y la eficacia que tiene el instrumento autorizado por el notario para surtir los efectos jurídicos que se buscan, ¿verdad? Lo que les decía, ¿por qué inscribe el registro de la propiedad de una compraventa? Pues por el simple hecho de que está autorizada por el notario, ¿verdad? Por eso es que el registro no se pone a ver si es cierto o no es cierto lo que el instrumento dice. El solo hecho de estar autorizado por el notario le da ese valor de autenticidad al documento. Y por último, jóvenes, la última finalidad de la función notarial es la permanencia del instrumento público. ¿A qué se refiere esto de la permanencia? Pues básicamente
a que los instrumentos públicos autorizados por notario van dentro de un registro notarial que se llama protocolo. Este protocolo, fíjense que, no sé si ustedes han tenido papel protocolo alguna vez en sus manos, pero el papel protocolo, se podrán dar cuenta ustedes que es un papel bastante más resistente que el papel bond normal. Es un papel más grueso, ¿verdad? Antes se utilizaba un papel que se llama Lech para hacer el papel protocolo. Actualmente ya están utilizando un papel bond, pero es un papel bond de mejor calidad y más grueso que el papel que normalmente utilizamos. Esto permite, primero, que el papel pues resista más el tiempo. El notario no solo debe tener los documentos dentro del protocolo, sino que también debe tener una copia registrada en el Archivo General de Protocolos, que es el testimonio especial. Y cuando el notario fallece, todo el registro notarial del notario pasa a depósito del Archivo General de Protocolos. Yo tengo una mi amiga que ahorita con esto de la crisis del COVID, su esposo falleció y su esposo era notario. A ella le tocó realizar todos los trámites para poder entregarle el protocolo de su esposo al Archivo General de Protocolos. ¿Verdad? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues es la permanencia. El Archivo General de Protocolos tiene resguardados todos los protocolos de la historia de Guatemala, ¿verdad? Desde el primer protocolo que se abrió en Guatemala hasta el último que fue depositado, ¿verdad? Y los de todos los notarios que estamos en ejercicio, eventualmente van a formar parte de ese registro, ¿verdad? Ya sea porque nosotros nos retiremos y voluntariamente entreguemos el protocolo, o ya sea por fallecimiento del notario y que nuestros parientes pues tengan que entregar, o la persona que lo tenga en su poder tenga que entregarlo al archivo de protocolos. Entonces, miren, básicamente el archivo de protocolos ahí tiene la historia de todos los contratos que se han realizado en Guatemala, ¿verdad? Los tienen resguardados en unas bóvedas especiales. A mí me platicaban de que los testimonios cada cierto tiempo pues los destruyen cuando ya han sido microfilmados y son archivados de una forma digital, pero los protocolos, esos nunca se destruyen, ¿verdad? Eso siempre queda en el resguardo del Archivo General de Protocolos, y si ustedes quieren algún testimonio o alguna copia de esos documentos, lo pueden solicitar al Archivo General de Protocolos y ellos se los van a otorgar, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso se refiere la permanencia, es la sobrevivencia en el tiempo que va a tener el instrumento público. Como les decía hace un rato, el instrumento público va a sobrevivir al notario, ¿verdad? Si el notario fallece, pues el instrumento público aún está vivo en el archivo de protocolos y ustedes todavía pueden pedir testimonios de ese documento. Supongamos que un instrumento ustedes nunca lo inscribieron en el registro de la propiedad y el notario fallece y ya no está el notario para extenderles un testimonio, pueden pedírselo al Archivo General de Protocolos y va a servir para inscribirlo en el registro de la propiedad también. Lee, con una pregunta, perdone. ¿Y ahora? Si, por ejemplo, usted ya no quiere seguir trabajando como notario, ¿debe de hacer un acta para rescindir de ese acto jurídico que usted está haciendo, no? No. Lo que tengo que hacer es, digamos, si yo decido retirarme, que ya no voy a calcular más, lo que debería de hacer es voluntariamente depositar el protocolo ante el Archivo General de Protocolos. No tengo que levantar un acta ni hacer una declaración especial, sino que simplemente voy al Archivo General de Protocolos y les manifiesto que quiero entregar en depósito el protocolo a mi cargo, y ellos lo van a hacer constar y lo reciben y lo resguardan. Si en algún momento yo quiero volver a cartular, entonces puedo volver a activarme, abro de nuevo protocolo y les pido que me devuelvan el protocolo, ¿verdad? Y lo sigo resguardando yo como notario. Ahora, al fallecer, sí pasa definitivamente el protocolo bajo resguardo del Archivo General de Protocolos, en depósito por fallecimiento. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Esto de los depósitos jóvenes lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita solo fue como una pequeña introducción para ejemplificar algunas de las finalidades de la función notarial, pero eso lo vamos a ver específicamente cada una de las clases de depósitos de protocolo que hay, y lo vamos a ver más adelante.
¿Alguna otra duda hasta acá, jóvenes? Muy bien. No, Lick, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Les deseo una feliz Semana Santa. Ahí se cuidan bastante, por favor. Ya saben, siempre con distanciamiento y responsabilidad, y mejor si no salen. Entonces, les deseo una feliz Semana Santa, jóvenes, un feliz descanso. Esta semana no les voy a dejar ninguna tarea para que puedan disfrutar de su Semana Santa tranquilamente. Entonces nos vemos en el siguiente día de clases y les deseo un feliz fin de semana y una feliz Gracias. semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Adiós, Gracias. saludos. Licenciado. Adiós.